Bueno, con nosotros va a seguir otro doctorante. Tenemos el placer de tener con nosotros a Diego Prieto Olivares. Diego es estudiante del doctorado en estudios hispánicos e hispanoamericanos de la Universidad de Toulouse, en cotutela con el doctorado en estudios artísticos, magíster en estudios americanos de la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès, escritor, dramaturgo y actor de la compañía Les Anachroniques de Toulouse, investigador en temas de narrativa, investigación-creación, comunidad LGBTQ+, miembro de Transmigrart. Se centra en la cuestión de la investigación-creación aplicada y la migración LGBTIQ+, y se desarrolla dentro del proyecto macro de Transmigrart. La tesis entra a cumplir ese vacío en el proyecto Transmigrant, realizando unos talleres literarios con grupos LGBTIQ+, y también se desarrolla un proyecto de escritura literaria autoetnográfica como parte de todo ese proceso. Bueno, Diego, bienvenido, que seas muy bienvenido. Él en estos momentos está acabando de acondicionar sus materiales, así que si nos da un momentico de pronto, si se demora un poquito, si alguien quisiera hacer una pregunta o comentarle algo a nuestros doctorantes. Monique. Sí. A mí me gustaría, hoy es un día muy especial porque estamos viendo cómo florecen todas las investigaciones que han sido, digamos, relacionadas con Transmigrars. Y realmente quiero dar la enhorabuena a los cuatro porque son tesis de doctorado sumamente innovadoras, abren nuevas rutas metodológicas. Enhorabuena a ellos y a todo el equipo docente de aquí, porque sé que es mucho trabajo, pero yo estoy impresionada hoy por todo lo que hemos escuchado realmente. Entonces, enhorabuena a la Universidad Distrital y a la línea que Sonia está encabezando con María Teresa, con Álvaro y tal, porque realmente es impresionante. Yo trabajo mucho sobre investigación innovadora y creo que aquí realmente hoy he encontrado muchos alimentos espirituales e intelectuales. Muchas gracias. Gracias, maestra. Hemos tenido buenos compañeros de navegación en la Universidad de Toulouse y con tu persona. Entonces, es una cosecha compartida. Diego. Bueno, buenas tardes para todos y todas y todes. De primera mano, muchísimas gracias a la Universidad Distrital por permitirnos estar aquí. También a todos los que están aquí presentes por escucharnos, y los que no, y los que nos están viendo por streaming. Muchísimas gracias. Antes de empezar con mi presentación, quisiera sobre todo también agradecerles a Aline y a Sandra que acabamos de escuchar, porque son tesis que se cuestionan y se preguntan sobre el papel y el valor y el rol de unas ciertas comunidades en la sociedad. Con Aline teníamos a las mujeres, con Sandra teníamos a los niños. Son comunidades y situaciones sociales muy propensas a la vulnerabilidad y son tesis absolutamente valiosas. Entonces, que continúen con ese trabajo hermoso y bello que tienen y que, sobre todo, no permitan que nadie minimice ese gran trabajo que ustedes tienen. Y ahora sí, ya que estamos justamente hablando de comunidades vulnerables, yo voy a presentar los resultados que tuvimos de este taller de escritura dramática y teatral con población LGBTIQ+. Forma parte también de mi tesis doctoral. Solo que hoy no me voy a poner tan técnico ni tan científico. Hoy es más una presentación de resultados, de qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, pero solamente como para ahondar en esas cuestiones de que esto forma parte también de mi propio trabajo de investigación. Si quieres podemos también pero podemos pasar, por favor. Bien, a lo largo de todo el día hemos escuchado un montón de veces la palabra transmigrar, y creo que cada uno de los ponentes ya ha explicado en qué consiste el proyecto. Yo voy a hacer lo mismo porque
justamente es necesario situar este taller que, aunque forma parte de mi tesis, se encuentra dentro de un gran macro proyecto que es Transmigrarse. Transmigrarse es entonces un proyecto en donde la hipótesis, ya lo hemos repetido varias veces, lo volveré a hacer, busca precisamente transformar a través de las artes los modos de existencia y las vulnerabilidades de las personas migrantes. Es un programa muy grande que está desde el 2020, si no me equivoco, 21, y dura 5 años. Es un programa que cuenta con la participación de 4 países, España, Francia, Dinamarca y Colombia, donde Colombia es además un socio mayoritario, no solamente con los investigadores que pone dentro del proyecto, sino que además con la experiencia de las prácticas artísticas que tiene como Universidad Distrital y como Universidad de Antioquia, que son nuestros socios. Contamos con 13 socios y este proyecto cuenta con pues diversas fases de investigación. Estamos ya en la 4ª fase, el proyecto termina el próximo año. Eso a grosso modo, porque no voy a ahondar mucho en lo que es el proyecto. Mañana, de hecho, tendremos una ponencia explicándonos más a fondo de lo que es el proyecto, de la mano de su responsable científica, Monique Martínez, aquí presente. Y yo me voy a enfocar exclusivamente en este taller que hicimos. ¿Podríamos, por favor, pasar la diapositiva? Muchas gracias. Entonces, como les decía, este proyecto ya está llegando a su fin. En julio del año pasado, julio de 2023, varios investigadores, artistas y personas de diferentes campos disciplinares se encontraron en Toulouse precisamente para crear una serie de talleres prototipos, entre comillas, por así decirlo. Transmigrarse es un programa de innovación científica financiado por la Comisión Europea y, por tanto, buscamos precisamente la construcción desde las artes de unos prototipos artísticos que puedan ser replicables. En esta fase del proyecto nos encontramos justamente en la implementación de esos prototipos y es en este marco en donde surge la implementación de este taller que hicimos durante todo el mes de octubre y noviembre. Fue un mes entero de trabajo sobre un taller de escrituras dramáticas y teatrales. En el marco de este encuentro que les estoy comentando en julio, se crearon 6 prototipos. Tenemos danza, performance, juegos expresivos y clown, taller de teatro, pero me voy a enfocar en esos 2 últimos, el de mujeres y el de escritura. El de mujeres también es importante porque justamente dentro de esta discusión que tuvimos, o que se tuvo más bien en julio del año pasado, se comprendió la necesidad de que, o más bien las necesidades particulares que tienen las mujeres y sobre todo las mujeres migrantes a la hora de enfrentarse a un taller artístico. No es mi área de experticia, entonces no ahondaré mucho en ello. Creo que también mañana tendremos una excelente presentación al respecto. Yo me enfocaré en este taller de escritura dramática y teatral, porque la escritura es mi campo de experticia, por así decirlo, aunque no sé si es realmente de experticia, pero es el campo en el que trabajo. Entonces, esta implementación se da con población migrante LGBT aquí en Bogotá. El objetivo de este taller prototipo es, aquí lo encontramos, propiciar procesos de escritura individuales y colectivos a partir de relatos ficticios o reales para la posibilidad de un proceso transformador. Este es el objetivo que está dentro del prototipo. Sin embargo, este es un objetivo un poco onírico y espiritual que se puede alcanzar, sí, pero también este prototipo tiene otro objetivo un poco más puntual, y es la creación de una obra colectiva a partir de todo este proceso de taller, durante las 8 sesiones de taller. Y el prototipo como tal está establecido de forma que cada una de las 8 sesiones se trate un tema en específico que potencie la escritura, las posibilidades de la escritura de las personas participantes. Tuvimos entonces en este prototipo una sesión dedicada a escribir a partir de las imágenes, la estimulación de la escritura y de la creatividad a partir de las imágenes, otra sesión a partir de la estimulación de una carta monólogo, a partir de la estimulación sensorial, el mapa del viaje. Recordemos nuevamente que estos prototipos están planteados para que se hagan con población migrante, por ende tenemos una serie de conceptos y de palabras que pues son
exclusivamente, no son exclusivamente migrantes, pero que refieren a este modo de ser migrante. Tenemos también otras nociones porque la escritura, el taller de escritura, mejor dicho, pretende acercar unos conceptos de escritura muy básicos, muy generales y muy sencillos a las personas participantes, bajo el entendido de que quizás los participantes que se acerquen a estos talleres no han tenido nunca una experiencia de escritura, no han tenido nunca una experiencia de acercarse a lo que puede llegar a ser un personaje, un héroe, el conflicto, a lo que puede ser un monólogo teatral. Entonces, las sesiones del prototipo están dadas para que estos participantes puedan tener pequeñas nociones y pequeñas pautas de lo que es escribir un monólogo teatral, pero también un texto de escritura dramatúrgica. Porque pues al final el objetivo es precisamente que entre todos construyamos un gran texto de creación colectiva. Teníamos entonces también nociones de viaje heroico, de conflicto, unas sesiones dedicadas a lo que puede ser un coro de voces a partir de la participación de cada uno de los participantes, y las últimas sesiones que están dedicadas a ya consolidar ese gran texto de creación colectiva, ese texto dramatúrgico, y hacer una lectura final. Todo siempre en un proceso colaborativo entre el tallerista, que en este caso fui yo, el tallerista principal, y los participantes. ¿Qué encontramos entonces en este taller en particular? Pues sí, podríamos pasar la diapositiva. Y digo que qué podemos encontrar en este taller en particular porque pese a que estamos hablando de prototipos, que es algo bastante innovador, este proyecto es muy innovador desde el campo del arte, pese a que estamos hablando de prototipos, realmente a nivel contextual, cada taller que se realice, así sea el mismo prototipo, tiene una serie de características contextuales que lo diferencian y lo hacen completamente distinto uno de otro. ¿Qué nos encontramos entonces en este taller? O más bien, quiero encauzar la discusión a ¿por qué hacer un taller de escritura dramática con población migrante y con población LGBT? Durante las ponencias que tuvimos esta mañana, Daniel nos hizo caer en la cuenta justamente de que el taller que él hizo del marco del proyecto Transmigrar fue el primer taller con participación de población LGBT, un gran porcentaje de población. Sin embargo, era un proceso distinto al que teníamos ahora en el proyecto Transmigrar, porque estamos en otra fase distinta y hay que implementar estos prototipos tal cual y como están. Sin embargo, la gran mayoría de las implementaciones que se están haciendo en esta fase del proyecto, pues son justamente a población migrante muy diversa, pero tanto en el marco de mi proyecto de tesis, como sentía que podía enriquecer también a Transmigrar, sentía que necesitábamos una implementación exclusivamente para población LGBT, porque las dinámicas y los contextos de la migración en población LGBT son completamente distintas a la migración que pueden llegar a vivir personas que están enmarcadas en un marco normativo cisgénero y heterosexual. ¿Y por qué menciono esto? Porque dentro de las investigaciones que yo he podido adelantar, como estados del arte y como nociones de lo que es la migración en población LGBT, pues se nota que no solamente las personas LGBT se ven obligadas a migrar por esa misma condición de ser homosexual, de ser bisexual o de ser transgénero. Es una violencia que se vive desde el mismo momento de sus comunidades de origen, pero que también se agrava en los momentos de paso, en los lugares en donde tienen que estar, ya si de por sí se da un contexto de migración regular, de migración documental, en donde a veces incluso hay violencias por parte de los agentes del Estado, de los agentes migratorios, pues ya en un contexto de migración irregular, migración indocumentada, pues es todavía más peligroso esta migración, porque no solamente pueden caer en dinámicas de vulnerabilidades a partir de violencia sexual que se viven en las trochas o que se vive en estos lugares de paso, sino también discriminaciones, por ejemplo, por parte de otros migrantes. Usualmente cuando se migra hay una solidaridad migrante, pero cuando se da el matiz de lo que es el género y la orientación sexual, ya la solidaridad de la migración no es tan fuerte, sino que hay un factor divisor
factor que divide precisamente estas experiencias, porque yo no me quiero relacionar contigo porque no soy LGBT, no soy homosexual, no soy trans y no quiero serlo, ni quiero relacionarme contigo. Y esto lo vemos en un contexto, sí, estoy hablando mucho de un contexto de migración internacional, pero este taller nos hizo darnos cuenta de que, primero, que la migración es muy, muy dinámica, grande, y que las nociones mismas de la migración cambian dependiendo de los contextos. Una de las grandes aportes que tiene Transmigrar no es solamente que nosotros como Colombia aportamos la noción de migración interna, sino que además en este taller, curiosamente, quisiera poner sobre la mesa la gran migración de venezolanos que tenemos aquí en Colombia a raíz de toda la crisis política, la crisis económica que tiene Venezuela. Y sin embargo, en este taller, todos los participantes que estuvieron fueron migrantes internos. Todos eran migrantes colombianos que tuvieron que salir de su lugar por conflicto armado, lo cual es una sorpresa basada precisamente en esta noción de que tenemos una gran migración venezolana aquí en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como taller, precisamente porque encontrar esta población LGBT fue muy complicado, fue muy complejo, muy difícil, empezando por el hecho de que cuando una persona migrante, y sobre todo migrantes irregulares, se encuentran con un contexto de poder participar en un taller artístico que les interesa, lo primero a lo que se enfrentan son barreras de economía, barreras laborales, en donde teníamos muchos participantes inscritos que estaban muy interesados, pero que jamás llegaron a ni una sola de las sesiones del taller porque encontraron trabajo, que tuvieron que sacrificar ese valor artístico que les aportábamos nosotros como taller frente al valor económico que necesitaban para subsistir aquí en la ciudad. Otras personas que, si bien estuvieron una o dos sesiones, por la misma situación, la misma dinámica económica, no pudieron volver. Y aquí quiero centrarme también sobre todo en que no era solo un tema económico, un tema de disparidad, de desigualdad económica en los sectores LGBT, sino también disparidad interseccional frente a una persona que es LGBT, una persona que además de ser LGBT es migrante y que por tanto no tiene acceso a muchas oportunidades laborales, no tiene acceso a muchas oportunidades de salud, y que además se ve envuelta en situaciones delincuenciales porque no hay alternativa. Tuvimos varios casos, algunos casos dentro de nuestros participantes que no pudieron volver, en donde la situación laboral de estas personas era crítica, y nosotros como taller artístico pues hay ciertas cosas que no podemos solventar. Nosotros buscamos precisamente desde las artes dar esa transformación precisamente de los modos de existencia, pero hay algunas cosas que no podemos simplemente transformar. Es el principio de realidad. Además, justamente este taller se caracterizó porque fue un taller que se hizo por convocatoria abierta, por la misma situación de encontrar a la población. Fue complicado. Teníamos una organización al principio que contaba con una red ya formada de personas migrantes y personas LGBT con la que queríamos participar, pero nuevamente por factores económicos esta fundación tuvo que priorizar por proyectos que le aportaran económicamente. Por lo mismo, no tuvimos una organización que tuviera una red precisamente de participantes consolidada, y por ello fue mucho más difícil tener una población realmente estable y una población que se quedara a todas las sesiones. Sin embargo, tuvimos una población de taller de 7 participantes en total. Digamos que algunos iban y venían, pero en general pudimos tener esa constancia. Y es una constancia que no se dio, desde mi pensamiento, no se dio desde las condiciones materiales del taller, sino que se dio precisamente por el interés que fueron generando estas personas para tener un espacio y un escenario, primero en donde pudieran generar procesos artísticos, pero también en un escenario donde se sintieran realmente valorizadas. Porque, nuevamente, ese es otro de los factores a los que nos vimos enfrentados, y fue el tema de la discriminación.
Uno de los hallazgos, le estoy adelantando un poco, pero uno de los hallazgos que encontramos dentro de este taller es la importancia de que estos talleres se conviertan en un espacio seguro, en un espacio de confianza, sobre todo cuando estamos trabajando con personas vulnerables, con personas que en otros espacios, en otros escenarios y casi que en la mayoría del tiempo en sus vidas cotidianas se ven enfrentados a situaciones de discriminación. Aquí, ese espacio seguro, ese escenario seguro fue esencial e incluso fue esencial, pero tuvimos también permeabilidad en esa gran burbuja que intentamos construir, porque aún así tuvimos pequeñas fugas de discriminación dentro del mismo taller. Durante la primera y la última sesión, un poco a modo de espejo o de círculo, tuvimos escenarios de discriminación desde la feminidad, desde una mujer joven que al ver a las personas trans allí se sintió incómoda, se sintió lo mismo que decía anteriormente: esto es un escenario en donde no quiero participar porque no me siento cómodo y no me siento acorde con lo que estoy observando. Lo manifestó y manifestó no querer volver. Luego, en la última sesión, tuvimos otro escenario en donde desde la masculinidad, desde las masculinidades ya violentas, en donde una persona rompió de manera muy literal ese espacio seguro del taller, entró al escenario que habíamos construido, entró por la puerta, se sentó y empezó a hacer comentarios muy incómodos cuando empezó a notar que la sesión era sobre homosexualidad, cuando se hablaban historias de personas homosexuales o de personas trans, porque seguramente era una persona que jamás en su vida se había sentido, o más bien se había acercado a estas dinámicas, a estos contextos, a estas realidades. En el momento en el que se enfrentó, pues yo lo vi como un efecto espejo en donde esa persona sintió lo que sentimos las personas LGBT cuando nos enfrentamos a un escenario en donde somos minoría. Esos fueron, digamos que los más grandes desafíos. Hay otros más pequeños que ya los categorizo como hallazgos. Estos hallazgos fueron muy interesantes y muy valiosos como aportes dentro del escenario del taller, porque ya hablé del espacio, ya hablé de ese espacio que era necesario que fuera íntimo y seguro para precisamente que estos participantes pudieran tener de un escenario donde no fueran juzgados, donde no fueran maltratados y donde pudieran salir de esas dinámicas violentas y discriminatorias que quizás viven de manera cotidiana. Pero además el espacio aquí lo tomo como la forma en que el espacio en donde habitamos configura nuestras propias realidades y configura las actividades que hacemos en la vida cotidiana, pues generaba que o las personas llegaran muy tarde debido a las complicaciones del tráfico, o bien tuvieran que testar, ¿sí? Que son dinámicas justamente que no obedecen, sí obedecen a la discriminación y a cómo se ha configurado esta sociedad de manera heteropatriarcal, pero que como Bogotá no nos condiciona y nos configura a nosotros como habitantes de este lugar. Y como otro hallazgo tenemos el cuerpo y la voz. Y es muy curioso que esté hablando yo de cuerpo y voz cuando es un taller de escritura dramática y teatral. Los prototipos Transmigrar se construyeron desde una base en donde siempre se hace en cada sesión una apertura, un calentamiento, que son ejercicios más corporales, antes de pasar al arte aplicado, que es el tema de la escritura. Es en estos escenarios donde el cuerpo y la voz de los participantes se hace más evidente y más importante. Y encontramos aquí que las nociones que habíamos planteado dentro del proyecto Transmigrar en estos prototipos de qué hacer con el cuerpo y las actividades con el cuerpo no se aplicaban necesariamente a los cuerpos de las personas trans, porque precisamente no habíamos tenido en cuenta quizás temas de disforia de género, de inconformidad con los cuerpos, en donde el mismo acto de respirar o el mismo acto de moverse de una cierta forma ya condiciona la relación que tenemos con nosotros mismos y con nuestros cuerpos. Si ya de por sí, por ejemplo, yo, como una persona cisgénero, pese a que soy un hombre homosexual, pero como una persona cisgénero, tengo una serie de connotaciones que me intimidan y me hacen ser de una manera introvertida por las condiciones en las que nací, crecí y viví, pues una persona trans que ha vivido todo un escenario de
desacostumbrarse de su cuerpo por la misma disforia, que pasar por una transición y reacostumbrarse a ese cuerpo y verlo de una forma distinta, pues eso condiciona ya de por sí su propia noción de corporalidad y cómo se relaciona con su propio cuerpo, que altera las mismas condiciones que veíamos de cómo hacer un calentamiento, cómo hacer una apertura con personas que tienen nociones de cuerpo completamente distintas a las nuestras. Y además, dentro de la voz, tuvimos el escenario y el caso de una participante que, siendo trans, deseaba participar de hormonación y de cirugías para hacer su voz más aguda, es una mujer trans. Y sin embargo, el escenario del taller y el escenario de la teatralización, sobre todo, le hizo darse cuenta que quizás no era necesario hacer la voz más aguda para estar conforme con su voz. Y realmente fue un escenario bello que encontramos dentro del taller, en donde ella se dio cuenta de que su voz era bella porque nosotros mismos, los que estábamos allí, le hicimos darse cuenta de que su voz es hermosa, tal y como es. Sin embargo, también quiero aquí, en el cuerpo y en la voz, hacer una última acotación, y es que no solo dentro de esos ejercicios de apertura y de calentamiento podemos encontrar nociones de cuerpo y voz, porque pese a que estemos hablando de escritura, la noción de escritura y las nociones de ficcionalización nos hacen darnos cuenta de cuál es realmente nuestra relación con nuestros cuerpos y pensarnos de otra manera esas nociones que tenemos de cuerpo y de nuestra voz. Y no solo de nuestra voz como es aguda, es grave, sino de nuestra voz de me he silenciado cuando ha sido necesario, me he tenido que callar en ciertos escenarios en donde no tendría que haberlo hecho, o escenarios en donde cómo puedo empezar yo desde la escritura a darme cuenta de que necesito cambiar esa noción y esa relación que tengo con mi voz y con mi cuerpo, que aplica no solo para personas LGBT, sino también para personas cisgénero. Ya. Y finalmente tenemos los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de este taller? Que de hecho yo hablé de desafíos y de hallazgos, pero en realidad todo lo que he venido diciendo son resultados de lo que ocurrió en el taller. Pero quiero resaltar estos como resultados porque ya hablé justamente de esa potencia de la escritura para aflorar confianza y comunidad. Esta comunidad que se construyó de apenas 7 personas, al principio no pensamos que fuera a construirse un grupo, a construirse una comunidad dentro del taller, porque eran personas muy disímiles que no necesariamente compartían los mismos intereses, los mismos gustos o incluso las mismas vivencias. Y sin embargo, el escenario de construir juntos, de crear juntos, de escribir juntos y además de compartir esas historias que en otros escenarios no necesariamente se comparten, pues fue lo que pudo potenciar, a mi modo de ver, a mi juicio, esa construcción de comunidad. Y por el otro lado, tenemos que estos participantes pudieron encontrar en la escritura un escenario para poder hablar de lo propio desde lo ajeno. ¿Y a qué me refiero con esto? A esto me refiero cuando, de hecho, la maestra Sandra lo decía de una manera magnífica en su presentación, cómo tramitamos realmente esos escenarios que a veces no podemos tramitar. Y una de las formas que podemos encontrar para tramitar es, yo estoy sintiendo esto, lo pongo en un personaje, lo pongo en incluso un desdoblamiento de mi personalidad, en otro yo, para poder conversar y poder tramitar todas estas emociones que no he tramitado de ninguna otra forma, que no he podido encontrar el momento ni el modo de tramitar. Pero además también tomar distancia de los acontecimientos que nos han ocurrido, de las historias que tenemos, ponerlas en una página y poder pensar y reflexionar a partir de todos esos escenarios. Desde estos resultados, como les decía, no solamente están estos resultados que son un poco teórico-conceptuales, también está el resultado que les mencionaba del texto que se generó dentro del taller, un texto de creación colectiva, que es este de aquí, que se llamó Transvivere, retornando a la esperanza. ¿Sí? Transvivere como tomando la partícula trans de toda la sombrilla de significados que tiene lo trans, no solo transexual, transgénero, travesti, sino transformación, tránsito y transmigrar, todo lo que podemos encontrar. Vivere como una forma latina, una locución latina de vida,
porque justamente las personas trans, como todo el resto de personas, tienen derecho a vivir, tienen derecho a ser lo que son y a vivir su esencia y su identidad de la forma que quieren, y sobre todo de poder retornar a esa esperanza de poder ser quien son. Y ya para terminar entonces esta presentación, quisiera traer a colación uno de los textos, porque fueron muchos, uno de los textos, o más bien una parte de los textos que encontramos en esta gran obra teatral. Este texto fue de uno de nuestros mayores colaboradores, que de hecho sin él el taller no habría sido posible, Anthony. Si escuchas esto en algún momento, pues toda nuestra gratitud como Universidad Distrital, como Proyecto Transmigrar, y yo como persona, toda nuestra gratitud para él porque es una gran persona. Quisiera entonces aquí leer lo que él escribió. Por miedo, por impotencia, por tristeza, por angustia, nos fuimos de este lugar. Un lugar propio, un espacio lleno de amor, de cuidado, de sueños, de proyectos. Regalamos la casa y nos vamos de esta localidad donde nos han violentado y destrozado todos nuestros planes. Qué curioso. ¿Quién iba a pensar que en la capital de Colombia, quién iba a pensar que en Bogotá pueden existir personas que migren hacia otros lugares de la capital? Y aquí quiero centrar la atención en esta amplitud de la noción de migración que mencionaba al principio, porque Bogotá es enorme, Bogotá es desigual y las dinámicas que se viven en la ciudad son completamente distintas en el norte que en el sur, en el occidente que en el oriente. Aquí en Bogotá incluso se viven casos de migración y él tuvo que migrar de manera violenta desde su lugar hacia otra localidad y después hacia otro municipio por escenarios de violencia, ¿sí? Entonces, esto también es otro de los hallazgos que nos deja el taller de cómo la migración, no solamente una migración internacional, no solamente una migración del campo a la ciudad o de una ciudad a otra, sino que hay dinámicas de migración incluso dentro de nuestra propia ciudad. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Creo que vamos a tener un momentico para un intercambio de preguntas que quisiéramos recoger en estas propuestas y estas apuestas de nuestros estudiantes con sus investigaciones doctorales. Maestra Sonia. Ya te viniste hasta acá. ¿Sí? Simplemente una sugerencia para nuestros doctorandos, lo digo con aprecio, porque también hemos pasado ya por estas circunstancias y pues estamos es como calentando, vamos camino a la sustentación, estamos en lecturas de tesis, etcétera. Entonces, bueno, algunas cosas que las pueden tomar o no, si lo consideran. Primero, que si al inicio plantean que todo el proyecto se realiza con población migrante, mantengan esa población hasta el final, porque saltan de la población a la generalización. Sandrita, salta de una a la infancia, entonces habla de la infancia del mundo y resulta que eso ya no es posible. Sí, o sea, lo que puede pasar aquí puede que no pase allí, puede que las generalizaciones son cada vez menos posibles. Entonces, como siempre estar refiriéndose a lo concreto. Esa manera como tú presentaste me pareció muy interesante y ojalá la enriquezcas, que es como un bonito texto dicho sin necesidad de entrar en el esquema fuerte y en la lectura, sino como algo poderoso, bien dicho, bien puesto, con todos los elementos, pero no tan pesado, no tan cargado. Y pues también a Diego una sugerencia. Diego tiene la fluidez en las ideas, en la presentación, en lo que está haciendo, y una sugerencia, porque esa conclusión que tú sacas de la ciudad es una conclusión de una Bogotá que tú viviste en un barrio con una comunidad y con una experiencia. Yo a través de este proyecto descubrí algo muy importante, y es que esta ciudad, dentro del mismo proyecto, sufrió muchas veces muchas discriminaciones, pero a lo largo del mismo proyecto esta ciudad se fue revelando
como una ciudad muy compleja como cualquier ciudad latinoamericana. Yo creo que esta ciudad es pequeñita alrededor de los problemas que tiene, por ejemplo, Ciudad de México, o que tiene Sao Paulo, o Brasilia, o lo más Cartagena, que son cuatro cuadras bonitas y el resto, ¿cierto? Miseria y pobreza. Porque hay algo que sí hemos encontrado a lo largo de este proyecto y que es importante que se tenga en cuenta, que lo dijeron en la casa Laura Weissner, y yo lo estuve buscando luego, y también se supo cuando murió la primera chica trans después del taller de Daniel. El primero que hizo Daniel, que terminamos el taller y a los 3 días fue atacada esa comunidad, ¿no? Entonces, en el sentido de Bogotá es la ciudad de Latinoamérica que tiene un esquema de protección y de cuidado de las comunidades LGTBIQ en esas casas, como la casa Laura Weissner, y que no la tienen otras ciudades de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, fíjate cómo al mismo tiempo algo que es crítico, porque hay muchas Bogotás, hay Bogotás que jamás pasan por estas circunstancias, tú lo sabes, hay Bogotás, ¿cierto? Que uno dice, esto no parece Bogotá, pero si tú te vas más allá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso me lo dijo Félix. Me dijo, lo que pasa es que Bogotá no tiene ¿cómo fue que me dijo? No tiene un plan de imagen turístico. Entonces a Bogotá no se le vende como la Bogotá bella, como la Bogotá, como se vende, por ejemplo, Cartagena, ¿no? O se vende Mompox. Mismo ahorita como está Mompox, que lo venden poderoso, no se vende, Bogotá no se vende, pero sí algo sí pasa, y si ustedes miran estudios de migración, todo pasa por aquí, esto es como una especie de ombligo, por aquí llegan, bajan, y los que se devuelven muchos se quedan aquí. La maestra Elizabeth decía, no, yo me tuve que venir de región hacia Bogotá porque yo no habría podido hacer y alcanzar lo que he podido hacer en mi región, y Bogotá me dio paso para que yo pudiera estar y ser. Entonces, digamos que no se pueden generalizar, como estar atentos a que nada de lo que uno encuentra en un momentico pueda volverse generalización. Y sí me parece que hay unos hallazgos muy importantes con lo que está sucediendo con las comunidades. Yo creo que, fíjate que de lo que va quedando de comunidades son mujeres y LGTBIQ, nombradas en los prototipos, ¿sí? O sea, como que quedaron como comunidades esas dos. Tú aportas la infancia en un momento antes del proyecto, con el prototipo quedan 2 comunidades. Eso es muy diciente, ¿no? Eso es muy diciente de esas 2 comunidades, que es como la feminización de la vulnerabilidad, de cómo se vuelve más poderosa la vulnerabilidad de ahí. Y yo encontré como un parecido en el tema de lo que tú planteas de vulnerabilidad y las distorsiones que plantea Sandra, porque ahí hay como una cosa como de... Entonces, ¿qué es lo que finalmente es lo que ayuda a transformar el transmigrar, ¿no? Porque sí ayuda, o sea, las vulnerabilidades generan una serie de distorsiones en los modos de la vida de la gente, y pareciera que el transmigrar le apunta como a tratar de tramitar esas distorsiones, ¿no? Creo que la distorsión está muy bien también para el caso de lo que vimos, las violencias tan grandes de las comunidades LGTBI. Y muchísimas gracias por todo el esfuerzo, por la compañía, por todo lo que pusieron hoy. Muchísimas gracias. Hola. Más que de pronto preguntas, dentro de este proceso de formación, he encontrado algo también muy importante que lo mencionaba la maestra Sonia y que lo fui evidenciando en el contacto con las comunidades, y ahora escuchando al INE, escuchando a Diego, me puedo dar cuenta que hay una forma de violencia instaurada en las minorías, y es como infantilizar al otro,
y lo menciono dentro de los hallazgos. Hay muchos hallazgos que no comenté por el tiempo, pero uno de los hallazgos fue la infantilización de las feminidades, la infantilización de las comunidades diversas, la infantilización de la comunidad académica, dentro de la misma comunidad académica, cómo nos infantilizamos unos a otros. Entonces esa infantilización la encontré como un común denominador y una forma de agresión, y la infantilización de las infancias como una forma de agresión constante. Sí, ya les mencioné, las comunidades académicas. Mi hijo iba a hacer una pregunta. ¿No? ¿Le da pena? Bueno. Yo no tengo. Oh, sí. Yo creo que yo a veces el tópico que suena por y cante. Bueno, muchas gracias. Pues ambos proyectos tienen que ver con trabajos que he desarrollado con la misma línea de las corporeidades de la maestría de estudios artísticos en relación a la capacidad de fantasear y la fantasía como una manera de poder vivir la vida y de resolver problemas que de otras maneras no se resolverían nunca, ¿cierto? Cuando hablaste de las infancias no resolutas, también la pregunta de que ahora yo me estoy haciendo a través de otro trabajo sobre el hecho de hacerse adulto y tener que actuar en serio. Y nunca he podido ser una persona seria y ya me morí. Y creo que el ser serio es peligrosísimo y acabó con el planeta. Aquí con respecto al tema de esas otredades que tú llamas cisgénero, gay, se han inventado tantas palabras que tú no te imaginas el fastidio que me da, porque cuando yo crecí en el mundo y tenía relaciones y prácticas sexuales con hombres no existía ni siquiera la palabra gay. Y dentro de la comunidad ni siquiera de eso se hablaba como se habla hoy, entonces no había tanta bulla mental al respecto que pienso yo que tuvimos la oportunidad de desarrollar de maneras más naturales las relaciones entre hombres y mujeres que ahora se volvieron un discurso que viene. No sé cómo llamar esto, pero creo que hay una bondad profunda en tu trabajo en el momento en el que taller alguien entendió que hablar así no me quita a mí mi ser. Y yo como actor te puedo hablar como un varón y podría seguir hablándoles como un varón si les place, pero a mí no me place, ¿ves? A mí me gusta esto porque me identifica conmigo, pero no creo que esta sea una esencia. Y esencializarnos, entonces tener tetas me hace esencialmente mujer o quitármelas o ponerlas. Entonces ahorita en historia y teoría de la danza, aquí soy maestro, yo hago una crítica profunda a la modernidad. Y entre eso es la crítica a la formación de ideas de cuerpo que se dio en la modernidad, que tiene que ver con esto. Hacemos entonces un estudio de los cuerpos dóciles y cómo se disciplina este cuerpo para docilizarlo, pero encontré otro texto maravilloso que se llama los cuerpos, se me fue la palabra ahorita, monstruosos, por decirlo así, de los cuerpos dóciles a los cuerpos monstruosos, pero la palabra no es monstruo, no me acuerdo ahorita por la emoción de lo que estoy diciendo. Pero estos cuerpos es una reducción al problema de que aparece la bulimia, la anorexia, la intervención con piercing y todo lo que la ciencia médica empieza a permitirnos como hormonas y demás para construir unas supuestas identidades que nos dan la posibilidad. Mi sobrina se iba a graduar de médico y tenía que hacer con Secretaría de Salud sus prácticas como médico y me pedía a mí. Era aquí en la zona de prostíbulos de la 20 hace mucho tiempo, más de 30 años yo creo. Y resulta que se dio la moda de que los niños se podían transformar en niñas para prostituirse porque habían hombres que les fascinaban más si tenían senos. Y se empezaron a aplicar aceite, aceite de cocina, eso no es. Y entonces mi sobrina los atendía cuando ya surgían las infecciones allí. Y esas ideas de prostitución y senos, sin tetas no hay paraíso, y hay mucho relato que ya se ha hecho en la televisión y en cine, tiene que ver con que cuando hablamos del mundo trans, como un mundo esencial o bueno donde yo me identifico, estamos desconociendo que es un mundo tal vez y más una minoría más profundamente violenta que la que encontramos afuera. Y que dentro de ese escenario, porque lo conozco todo, la prostitución, el SIDA, la droga, el abuso, el golpe, la violencia, la violación es más recurrente que en otros escenarios de afuera, ¿cierto? Y que nosotros también podemos de pronto idealizarlo en función de defender el derecho a ser maricas. Entonces, o locas, o como quieras tú, entonces es una invitación a mirarnos
¿cierto? Y no empezar a idealizar las minorías como si fueran las buenas, porque puede ser que no. Sí. Yo me la he dicho, pues, sí. Brevemente, y también quería hablar, Diego, yo me quedé un poco preocupada cuando dijiste estamos infantilizando a las comunidades, porque realmente, además como hablaste de lo académico, me quedé un poco chocada. Creo que si hablas de infantilización como respeto a la persona, dándole dignidad, intentando tener todo el care que se tiene que tener, el cuidado a las personas, estoy de acuerdo. Es lo que querías decir. Entonces ya me quedo más tranquila, porque realmente lo que hemos visto hoy ha sido unos resultados de unos procesos precisamente de crecimiento de las personas, tanto intelectual como personal y de transformación. Y esto me parece muy importante, sobre todo en el sector académico, porque todo el equipo que ha trabajado ha funcionado realmente como guías o como factores para crecer, digamos, en mucho respeto. Y eso lo quería dejar claro.